como un territorio de poco más de 40 kilómetros logró convertirse en uno de los puntos más disputados de la historia humana. ¿Por qué, generación tras generación, Gaza cambia de gobernantes, tratados y fronteras, pero nunca llega a conocer la paz? ¿Y qué hace que esta franja estrecha de tierra siga en el centro de decisiones que mueven imperios, ejércitos y potencias globales hasta nuestros días? Hoy vas a conocer la historia completa de por qué Gaza nunca encuentra la paz. Desde los primeros pueblos cananeos que habitaron esta costa estratégica, pasando por el dominio de faraones, filisteos, romanos, califatos islámicos, cruzados, otomanos y británicos, hasta la partición de la Organización de las Naciones Unidas, la Nakba de 1948. Un recorrido de miles de años, concentrado en solo unos minutos, donde los imperios cambian, las banderas se alternan, pero la población local casi nunca tiene el derecho de decidir su propio destino. Al principio, Gaza era apenas un punto luminoso dentro de una ruta mucho más grande. Hace más de 4000 años, caravanas cargadas de granos, cobre, vino, telas y especias cruzaban la franja costera que conectaba el valle del Nilo con las ciudades de Mesopotamia, un corredor que más tarde sería conocido como la Vía Maris. Ahí, en medio de ese flujo constante, surgió una pequeña ciudad amurallada, parada de descanso, mercado y puesto de vigilancia, la futura Gaza. Para los pueblos cananeos que habitaban la región alrededor del año 2000 a.C., era una tierra de abundancia, con suelo fértil y un puerto natural, un refugio entre el desierto y el mar. Pero en Gaza, prosperar siempre vino con letra chiquita. Cuando el poder egipcio se fortaleció en el siglo XV a.C., los faraones del nuevo imperio extendieron su dominio hasta Canaán y transformaron Gaza en capital administrativa de su provincia en el Levante. Se levantaron fortalezas, se instalaron guarniciones y comenzaron a extraerse tributos regulares en granos y productos para sostener campañas militares tan lejanas como las guerras contra los hititas en el norte. La ciudad se volvió una pieza clave de un imperio que la desgastaba para financiar conflictos librados en otros lugares, una lógica que vas a reconocer más de una vez a lo largo de los siglos. Cuando el sistema de la Edad del Bronce colapsó alrededor del siglo XII a.C., con sequías, migraciones e invasiones sacudiendo el Mediterráneo oriental, el dominio egipcio sobre Canaán se deshizo. Gaza volvió a ser un vacío codiciado, una encrucijada sin dueño estable esperando al próximo conquistador, y ese conquistador llegó por mar. Pueblos que las fuentes llamaron pueblos del mar, entre ellos los filisteos, arribaron con armas de hierro y una cultura distinta, dispuestos a tomar por la fuerza lo que siglos de comercio habían enriquecido. En pocos años, la región alrededor de la ciudad se convirtió en el corazón de Filistea, una confederación de 5 ciudades-estado: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, que dejó una huella profunda en el imaginario bíblico. Bajo los filisteos, Gaza se transformó en una fortaleza guerrera y en un centro comercial todavía más intenso. Las armas de hierro daban ventaja militar, mientras que el puerto y las rutas terrestres garantizaban un flujo constante de mercancías hacia islas como Creta y Chipre y caravanas rumbo a Egipto. Al mismo tiempo, la rivalidad con los israelitas se volvió el eje de relatos de venganza y traición, como las historias de Sansón y Dalila, en las que Gaza aparece como escenario de prisiones, matanzas y columnas de templos derrumbándose sobre vencedores y vencidos. El mito exagera, sí, pero revela algo real.
Desde temprano, la ciudad ya estaba asociada a la idea de un conflicto sin descanso, de honor y humillación entrelazados. Ni siquiera esa identidad filistea fue duradera. A partir de los siglos 8 y 7 a.C., el poder regional fue absorbido por fuerzas todavía mayores. El imperio neo-asirio, seguido por los neobabilonios. Reyes como Tiglat-Pileser III y Sennacherib impusieron tributos pesados, arrancando cereales, oro y caballos a los líderes locales, siempre divididos entre resistir o negociar. Cuando algún jefe se atrevía a conspirar, la respuesta llegaba en forma de destrucción ejemplar y deportaciones masivas, convirtiendo a Gaza en puesto militar y frontera fortificada. En el siglo VI a.C., Nabucodonosor, el mismo que destruyó Jerusalén, consolidó la presencia babilónica en la región. Pocas décadas después, la ciudad volvió a cambiar de imperio. En el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia e incorporó Gaza al vasto imperio aqueménida persa. Bajo los persas, la ciudad vivió un periodo poco común de estabilidad relativa. El comercio floreció. Las caravanas cruzaban sus calles rumbo a Egipto y muchos mercaderes prosperaron. Pero incluso esa bonanza tenía un costo: sumisión a gobernadores imperiales, obligación de sostener campañas militares lejanas y lealtades vigiladas de cerca. Desde el inicio, la historia de Gaza es la de un territorio donde la riqueza y la posición estratégica atraen imperios, y donde la población local aprende que toda paz es provisional, siempre a la sombra de la siguiente conquista. En el siglo IV a.C., Gaza descubrió que incluso la estabilidad persa podía derrumbarse de un día para otro. En el año 332 a.C., Alejandro Magno avanzó por el Levante tras destruir la resistencia de Tiro, y Gaza fue la última gran ciudad en bloquearle el paso rumbo a Egipto. El sitio duró alrededor de 2 meses. Cuando los macedonios finalmente rompieron las murallas, el castigo fue brutal. Miles de habitantes fueron asesinados, otros tantos vendidos como esclavos, y la ciudad prácticamente borrada del mapa como advertencia para cualquiera que pensara en resistir. Gaza reapareció poco después, reconstruida como ciudad helenística, con cultura griega, nuevos templos y una élite adaptada al gusto del nuevo conquistador. Tras la muerte temprana de Alejandro, en el año 323 a.C., su imperio se repartió entre generales rivales y Gaza volvió a convertirse en moneda de cambio. Primero cayó bajo la órbita de los Ptolomeos, que gobernaban Egipto desde Alejandría. Luego, alrededor del año 200 a.C., pasó a manos de los Seleucidas, con base en Siria. Cada cambio traía nuevos administradores, nuevas tropas y nuevos impuestos, pero la función de la ciudad seguía siendo la misma: controlar el paso entre Egipto y el resto de Oriente. El habitante común de Gaza veía cambiar la bandera y el idioma oficial, pero la sensación de estar siempre bajo el dominio de alguien de afuera permanecía intacta. En el siglo I a.C. llegó el turno de Roma. En el año 63 a.C., el general Pompeyo anexó gran parte de la región al naciente Imperio Romano, y Gaza terminó integrada al reino de Judea y más tarde a la provincia romana del mismo nombre. Bajo Roma, la ciudad vivió un periodo de prosperidad poco común en su historia. Las carreteras mejoraron, los mercados se expandieron, el emperador Adriano mandó construir un gran estadio para juegos y espectáculos, y Gaza ganó fama por su escuela de retórica y por sus vinos, exportados por todo el Mediterráneo. Por un momento, parecía que la ciudad por fin había encontrado un lugar estable dentro de un imperio global. Pero incluso la paz romana tenía grietas. Los conflictos religiosos y políticos dentro del imperio, sobre todo con el crecimiento del cristianismo, terminaron tocando a la puerta de Gaza.
La ciudad resistió durante décadas a la nueva fe, manteniendo templos dedicados a dioses paganos como Marnas, hasta que, a inicios del siglo V, órdenes llegadas desde Constantinopla mandaron destruir los antiguos santuarios y levantar iglesias en su lugar. La transición fue tensa. Una parte de la élite se convirtió al cristianismo para conservar poder y privilegios. Otra quedó marginada. El mensaje era claro. Incluso la religión podía imponerse desde afuera hacia adentro, usando a la ciudad como escenario. En el siglo VII, un mundo distinto nació alrededor de Gaza. Tras la expansión árabe musulmana, las tropas del general Amr ibn al-As conquistaron la ciudad alrededor del año 636 después de Cristo, derrotando a la guarnición bizantina. A diferencia de asedios anteriores, Gaza no fue arrasada. Su importancia creció como uno de los primeros centros islámicos fuera de Arabia, reforzada por la tradición de que Hashim ibn Abd Manaf, bisabuelo del profeta Mahoma, vivió y fue enterrado ahí. Iglesias se transformaron en mezquitas, el árabe se volvió la lengua dominante, y Gaza entró al mapa del mundo islámico como punto religioso y comercial al mismo tiempo. En los siglos siguientes, la ciudad siguió en medio de la tormenta, bajo los califatos Omeya y Abasí, y después bajo los fatimíes. Gaza prosperó como productora de trigo, vino y aceite, punto de paso de caravanas y lugar de encuentro entre tribus y comerciantes. A partir del siglo XI, sin embargo, las cruzadas llevaron ejércitos europeos a la región, convirtiendo otra vez a la ciudad en frontera entre dos mundos. A veces bajo control de los cruzados del Reino de Jerusalén, a veces recuperada por líderes musulmanes como Saladino. Cada reconquista venía acompañada de saqueos y venganzas. Cuando los mamelucos, una dinastía formada por ex-esclavos soldados, tomaron el poder en el siglo XIII, Gaza volvió a florecer como parada de peregrinos rumbo a la Meca y como punto de paso entre el Cairo y Damasco. Aún así, la lección de fondo se repetía. Cualquier estabilidad siempre dependía de potencias más grandes, que usaban la ciudad como puente o como escudo. En el año 1516, otra bandera se levantó sobre Gaza, la del Imperio Otomano. Tras derrotar a los mamelucos, los sultanes incorporaron la ciudad a una vasta provincia administrada desde Damasco, integrándola a un mundo que iba de los Balcanes al Mar Rojo. Durante siglos, la región vivió una estabilidad relativa bajo dominio otomano, con Gaza funcionando como centro agrícola y de paso, conectada por caravanas a las rutas entre Egipto y Siria. En los siglos XVI y XVII, familias locales como los Ridwan transformaron la ciudad en un polo religioso y comercial, restaurando la gran mezquita y multiplicando mercados y baños públicos. Esa normalidad tenía límites bien claros. Gaza nunca dejó de ser periferia de un poder lejano, gobernada por funcionarios nombrados desde Constantinopla, sujeta a impuestos y a los vaivenes de la política imperial. En el siglo XIX, cuando el imperio comenzó a debilitarse, la región sintió el golpe de lleno. En el año 1832, el gobernador egipcio Muhammad Ali, técnicamente vasallo otomano, conquistó Siria y tomó Gaza, acercando aún más a la ciudad a la órbita cultural y administrativa de Egipto. Pocos años después, entre 1840 y 1841, los otomanos recuperaron el control con apoyo europeo, en un jaloneo que dejaba claro que las grandes potencias ya tenían los ojos puestos en ese pedazo de tierra. El giro decisivo llegó con la Primera Guerra Mundial. Entre los años 1917 y 1918, tras 3 batallas sangrientas en las dunas alrededor de la ciudad,
Las tropas británicas comandadas por Edmund Allenby rompieron la resistencia otomana en Gaza y abrieron el camino para la ocupación de Palestina. Con el colapso del Imperio Otomano, la Liga de las Naciones entregó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, incluida Gaza, una forma elegante de colonización supervisada. Bajo dominio británico, la ciudad se expandió, con nuevos barrios costeros como Rimal y Zeitún, pero también quedó en el ojo de un huracán político que apenas empezaba a formarse. Y es que, mientras administraba Gaza y el resto de Palestina, Londres cargaba promesas contradictorias. Por un lado, la Declaración Balfour de 1917 hablaba de apoyar un hogar nacional judío en Palestina. Por otro, líderes árabes habían recibido señales de respaldo a la independencia árabe a cambio de luchar contra los otomanos. El resultado, en las décadas de 1920 y 1930, fue el aumento de la inmigración judía, muchas veces de personas que huían del antisemitismo y, más tarde, del nazismo, mientras la población árabe local veía amenazadas sus tierras y su futuro. Estallaron revueltas árabes, reprimidas con dureza, y Gaza sintió en carne propia la mezcla de represión colonial y el miedo a lo que se venía. El final de la Segunda Guerra Mundial solo intensificó todo. La revelación del Holocausto, con el asesinato de cerca de 6 millones de judíos europeos, aumentó la presión internacional para crear un Estado judío. Al mismo tiempo, reforzó entre los árabes la sensación de que ellos pagarían la cuenta de un crimen cometido en Europa. En el año 1947, la Organización de las Naciones Unidas aprobó un plan de partición de Palestina, un Estado judío, un Estado árabe y Jerusalén con estatus internacional. Gaza quedaría del lado árabe. Los líderes sionistas aceptaron el plan con reservas. La mayoría de los líderes árabes lo rechazó por considerarlo injusto. La tensión se transformó en guerra civil y poco después en guerra abierta. En mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak avanzaron y comenzó la primera guerra árabe-israelí. Cuando se firmó el armisticio, en el año 1949, Israel controlaba más de 2/3 de la Palestina histórica. Jordania anexó Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Gaza, junto con un pequeño entorno, quedó bajo administración militar egipcia. Al mismo tiempo, alrededor de 750.000 palestinos habían sido expulsados o habían huido de sus hogares. La Nakba, la catástrofe. Muchos se concentraron precisamente en la Franja de Gaza, que dejó de ser solo una ciudad histórica para convertirse también en uno de los mayores campos de refugiados a cielo abierto del siglo XX. Entre los años 1949 y 1967, la Franja de Gaza vivió en un limbo político. Controlada por Egipto, pero no anexada a él, la región era administrada por militares egipcios y por una entidad creada por la Liga Árabe llamada Gobierno de toda Palestina, que existía más en el papel que en la vida real. No había Estado palestino, no había ciudadanía plena, no había ejército propio. Lo que sí había eran cientos de miles de refugiados viviendo en campamentos saturados, dependiendo de ayuda internacional y de decisiones tomadas en El Cairo, Amán u otras capitales lejanas. El resentimiento crecía y jóvenes palestinos empezaban a organizarse en grupos que soñaban con regreso, venganza y liberación. Ese polvorín estalló por completo en el año 1967. En junio, tras semanas de tensión y movimientos militares, Israel lanzó ataques contra Egipto, Siria y Jordania en la guerra que pasaría a la historia como la Guerra de los 6 días.
En menos de una semana, Israel tomó la península del Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. De un día para otro, la población de Gaza salió del control egipcio y cayó bajo ocupación militar israelí. Retenes, toques de queda, asentamientos de colonos judíos y leyes militares pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Durante las décadas de 1970 y 1980, la frustración se transformó en resistencia organizada. La Organización para la Liberación de Palestina, creada en 1964, operaba principalmente desde bases en Jordania y Líbano, pero Gaza también se volvía un terreno fértil para movimientos clandestinos. Palestinos de Gaza cruzaban todos los días para trabajar en Israel, dependiendo económicamente del mismo país que ocupaba su territorio. Era una relación llena de contradicciones, seguridad estricta, humillaciones en los puestos de control, pero también salarios más altos que los disponibles dentro de la franja. La sensación de vivir bajo tutela, sin derechos políticos reales, solo se profundizaba. En el año 1987, la rabia acumulada se desbordó. Tras un accidente de tránsito que involucró a un camión israelí y a trabajadores palestinos en el campo de refugiados de Jabalia, protestas espontáneas se extendieron por Gaza y Cisjordania. Nacía la primera intifada, la rebelión, hecha de piedras, huelgas, boicots, grafitis y una organización popular que se infiltraba en todos los barrios. Israel respondió con detenciones masivas, cierre de escuelas y represión dura. Pero el mundo, por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver a los palestinos, incluidos los de Gaza, no solo como refugiados, sino como un pueblo bajo ocupación exigiendo derechos básicos. De ese choque surgió el proceso de paz más famoso de la región, Oslo. En el año 1993, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, firmaron los acuerdos de Oslo, con reconocimiento mutuo y la promesa de un Estado palestino por etapas. Gaza y Jericó fueron las primeras zonas en recibir una autoridad palestina con cierta autonomía, policía local, administración civil y retirada parcial de tropas israelíes. Para muchos, parecía el principio del fin de la ocupación. Pero el diseño era limitado. Israel mantenía el control de las fronteras, del espacio aéreo, del mar y del registro poblacional, y los asentamientos seguían creciendo en otras partes del territorio ocupado. La situación se enredó todavía más a inicios de los años 2000. La cumbre de Camp David en el año 2000 no logró cerrar un acuerdo final sobre Jerusalén, fronteras permanentes y refugiados. Poco después, la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas encendió la segunda intifada, mucho más violenta, con atentados suicidas y grandes operaciones militares israelíes. En medio de ese escenario, Sharon tomó una decisión que cambiaría el rostro de Gaza. En el año 2005, Israel retiró de forma unilateral a sus tropas y a cerca de 8.000 colonos de la franja, cerrando asentamientos y abandonando bases militares internas. Parecía el fin de la ocupación. En la práctica, fue la transición hacia un nuevo tipo de control, ejercido desde afuera, por el aire, por el mar y por las fronteras. Cuando Israel salió del interior de la Franja de Gaza en el año 2005, no hubo fiesta de independencia, ni himno nuevo, ni asiento en la Organización de las Naciones Unidas. Hubo imágenes de colonos retirados a la fuerza, asentamientos demolidos y, poco después, puertas cerrándose. Al año siguiente, en 2006, llegó otro terremoto político. Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas, derrotando a Fatah, que había dominado la autoridad palestina desde Oslo.
Fue un voto de protesta de una población cansada de promesas vacías y de corrupción, que veía pocos resultados concretos del llamado proceso de paz en su vida diaria. La victoria en las urnas no se tradujo en unidad. En el año 2007, enfrentamientos armados entre militantes de Hamás y Fatah escalaron hasta convertirse en una guerra interna en las calles de Gaza. Al final, Hamás asumió el control efectivo de la franja, mientras Fatah mantuvo el mando de la autoridad palestina en Cisjordania. La política palestina quedó partida en dos gobiernos rivales, dos estrategias distintas, dos discursos de legitimidad. La respuesta externa fue inmediata. Israel y Egipto, alegando razones de seguridad y de combate al terrorismo, impusieron un bloqueo casi total sobre Gaza. Las fronteras quedaron prácticamente selladas. El flujo de personas y mercancías pasó a estar estrictamente controlado y la economía de la franja entró en un estado de colapso permanente. A partir de ahí, los años siguientes formaron un ciclo pesado que cualquiera puede reconocer en una línea del tiempo. En los años 2008 y 2009, tras el lanzamiento de cohetes desde Gaza por grupos armados, Israel inició la operación Plomo Fundido, una ofensiva que duró semanas, mató a cientos de palestinos, destruyó infraestructura civil y dejó barrios enteros en ruinas. En 2012, una nueva escalada derivó en la operación Pilar Defensivo. En 2014, la guerra de 50 días conocida como Margen Protector volvió a devastar la franja, con miles de muertos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas. Cada ronda terminaba con un alto al fuego mediado, sobre todo por Egipto, a veces con apoyo de Qatar y otros países, prometiendo aliviar el bloqueo y permitir la reconstrucción. Pero en la práctica, el bloqueo seguía y la reconstrucción avanzaba demasiado lento para alcanzar el ritmo de la destrucción. Incluso en periodos sin guerra abierta, la vida en Gaza se fue volviendo cada vez más dura. La combinación de bloqueo, desempleo altísimo y acceso limitado a agua potable, electricidad y servicios de salud llevó a organismos internacionales a hablar de una crisis humanitaria crónica. En el año 2018, la Gran Marcha del Retorno, con protestas semanales en la valla con Israel, dejó ver el nivel de desesperación. Miles de personas caminando hacia una frontera fuertemente militarizada, muchas de ellas desarmadas, enfrentando disparos, gas lacrimógeno y munición real. Cientos murieron, miles resultaron heridas, muchas con secuelas permanentes. El mensaje era simple y brutal. Para mucha gente en Gaza, morir intentando romper el cerco parecía menos absurdo que seguir viviendo dentro de él. En el año 2021, otra chispa volvió a encender el polvorín. Conflictos en Jerusalén Oriental, especialmente en Sheikh Jarrah y en la explanada de las mezquitas, detonaron una nueva guerra entre Israel y Hamás. 11 días de misiles cruzando el cielo, edificios enteros colapsando en segundos y nuevas olas de desplazados internos. El alto al fuego, mediado por Egipto y Qatar, trajo una vez más promesas de facilitar la entrada de bienes, ampliar la zona de pesca y liberar recursos para la reconstrucción. Ajustes técnicos dentro de un sistema que seguía basado en el bloqueo y en la ausencia de una solución política. No se convocaron elecciones nacionales palestinas. Ningún acuerdo definitivo sobre el estatus de Gaza salió del papel. A partir de octubre de 2023, el escenario se volvió todavía más dramático. Un ataque a gran escala de Hamás en territorio israelí, con cientos de civiles asesinados y decenas de personas tomadas como rehenes, fue seguido por una respuesta militar sin precedentes sobre Gaza. Meses de bombardeos intensos, operaciones terrestres
cercos a hospitales y destrucción masiva de barrios. Informes de la Organización de las Naciones Unidas y de agencias humanitarias señalaron que entre los años 2023 y 2025 hubo decenas de miles de palestinos muertos, más del 80% de la población desplazada dentro de la propia franja, hambre a gran escala, niños en riesgo de desnutrición aguda y zonas enteras del norte clasificadas como prácticamente inhabitables. Varias pausas humanitarias fueron negociadas para intercambiar rehenes por prisioneros y permitir la entrada de ayuda, pero siempre con fecha de caducidad. En los años 2024 y 2025, Egipto, Qatar y Estados Unidos intentaron tejer un alto al fuego por fases. Primero, detener los combates y aumentar la entrada de ayuda humanitaria. Después, negociar una retirada israelí y la liberación de más prisioneros. Y al final, discutir quién gobernaría Gaza y cómo se reconstruiría el territorio. El bloqueo era conocido de antemano. Israel exigía la destrucción total de Hamás y garantías de seguridad. Hamás pedía un alto al fuego permanente y el fin del bloqueo. La autoridad palestina tenía poca legitimidad y otros países árabes dudaban en asumir una responsabilidad directa. Mientras tanto, informes de 2025 y del inicio de 2026 seguían describiendo a una población aplastada entre escombros, con escasez de comida, medicinas, refugio y horizonte, dependiente de convoyes de ayuda que entran y salen según decisiones tomadas por gobiernos que no viven ahí. Así es como, al llegar a 2026, la pregunta del título sigue sin una respuesta sencilla. Gaza nunca encuentra la paz porque, desde los primeros imperios hasta los acuerdos más recientes, la lógica dominante no ha sido otorgarle a este pedazo de tierra soberanía plena, sino usarlo como corredor, zona tampón, moneda de cambio o carta de presión. Israel busca seguridad y trata de neutralizar a Hamás. Hamás busca sobrevivir política y militarmente. Egipto, Qatar y las grandes potencias buscan estabilidad e influencia. En medio de todo eso, más de 2 millones de personas, la mayoría niños y jóvenes, siguen pagando el precio de vivir en un lugar donde acuerdo de paz casi siempre significa una sola cosa: disparos más espaciados, pero nunca libertad de verdad. Y si llegaste hasta aquí, entonces suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte ninguna de las próximas travesías que el tiempo intentó enterrar. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás escuchando ahora? Quiero saber hasta dónde están llegando los ecos del pasado.